Hola a todos, bienvenidos a este último video del repaso de aritmética. El día de hoy vamos a hablar acerca de los números primos. Vamos a entender qué son y cómo los podemos usar para facilitar ciertas operaciones, como por ejemplo la suma de fracciones o cómo usarlos para simplificar fracciones más fácilmente. Los matemáticos han intentado en vano hasta la actualidad descubrir algún orden en la secuencia de números primos, y tenemos razones para creer que se trata de un misterio que la mente humana nunca resolverá. Leonhard Euler. Esta frase nos permite comprender que los números primos han estado presentes en el mundo matemático desde hace muchísimos años y siempre han sorprendido por la gran cantidad de propiedades que tienen. Hoy vamos a conocer algunas de ellas. Y aún así sigue siendo un misterio abierto el orden, la secuencia de los números primos. Primero que todo tenemos que preguntarnos qué es un divisor. Pues bien, matemáticamente un divisor se expresa de la siguiente forma. Se dice que P divide a Q o que P es un divisor de Q si y solo si existe algún número K tal que Q se puede escribir como P por ese número K. Puede parecer un poco extraño, pero no lo es tanto realmente. Por ejemplo, pensemos en el número 4. El 1 divide al 4. Eso es algo que lo tenemos bastante claro. ¿Pero por qué? Bueno, pues el 1 divide al 4 porque resulta que nosotros podemos escribir el 4 como 4 por 1. Entonces miren que le está cumpliendo la propiedad en pantalla. Existe un número tal que 4 es igual a 1 por ese número. ¿Cuál es ese número? Es 4, pero ese número no nos importa. Lo que nos importa es que exista y que sea un número entero. Otro ejemplo con el mismo 4. El 4 lo divide el 2, porque el 4 se puede escribir como 2 por 2, o sea que también se cumple la propiedad en pantalla. E igualmente el 4 lo divide el 4. ¿Por qué? Porque 4 es igual a 4 por 1. Así que un divisor es un número positivo, es un número entero y que satisface esta propiedad. O también lo podemos ver de forma sencilla, que cuando se efectúa la división queda un número entero. El cociente es un número entero, o sea que la división dio exacta. Eso es un divisor, un número por el cual podemos dividir y que la división nos dé exacta. Y se puede caracterizar por la propiedad en pantalla. Aquí tenemos un ejemplo de para qué nos sirven los divisores, para simplificar fracciones. Por ejemplo, si yo tengo 10 sobre 5, pues yo sé que el 10 se escribe como 2 por 5. Bueno, ¿eso es por qué? Porque es que tanto 2 como 5 son divisores de 10. ¿Y qué pasa? Si yo divido a 10 entre 5, me queda 2. Es decir, que 10 es igual a 2 por 5. O sea que son dos divisores, yo lo puedo escribir de esa manera. Realmente estos son los divisores más importantes del número 10 porque esta es su descomposición en factores primos, que ya en un momento vamos a definir y vamos a ver su gran utilidad. Y aquí en pantalla podemos ver que nos sirve para poder simplificar fracciones fácilmente. Obviamente ese es un ejemplo sencillo, pero hay números que quizás no es tan fácil simplificarlos a ojo, entonces una buena ayuda puede ser intentar llevarlo a su descomposición en factores primos o encontrar divisores de ese número para poder simplificarlo. Aquí tenemos una propiedad muy clara, y es que para todo número entero resulta ser que uno lo divide y que también lo divide él mismo. Pues es muy obvio, porque como el número q, siendo q en entero, se puede escribir como q por 1, porque eso es una realidad, entonces se cumple lo que mostramos al principio de la definición de divisor. O sea que como q se puede escribir como 1 por q, entonces 1 lo divide y también q lo divide. Así que sabemos que para cualquier número, tanto el 1 como sí mismo son divisores pero realmente no son divisores tan interesantes. Veamos los siguientes números. Tenemos el 4 y el 5. El 4, como acabamos de decir, lo divide el 1 y lo divide el 4, pero es que también lo divide el número 2. En cambio, el 5 solamente lo divide el 1 y el 5. Resulta ser que los divisores siempre van a ser números que están entre el 1 y el mismo número. Entonces, para comprobar los divisores de 5, bastaría con ir yendo todos los divisores desde el 1 hasta el 5. Podríamos comprobar el 1, lo divide, el 2 no lo divide, el 3 no lo divide, el 4 tampoco, y el 5, que es el mismo, pues obviamente lo divide. Entonces tenemos que todos sus divisores son el 1 y el 5. Estos números son los que nosotros llamamos los números primos. Son números que sus únicos divisores son el 1 y sí mismos. Aquí tenemos en pantalla unos cuantos ejemplos. Tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Son los primeros números primos. Noten que todos estos los pueden comprobar manualmente con una calculadora. Solamente se pueden dividir entre 1 y sí mismos. Esos números son muy interesantes por la gran cantidad de propiedades que tienen. Pero
Si nosotros los vamos a usar en la práctica, digamos que son números un tanto peligrosos. ¿A qué me refiero? Digamos que yo tengo 7 chocolates y yo tengo una cantidad de amigos menor a 7. Yo no puedo dividir esa cantidad de chocolates entre mis amigos, a no ser de que yo no tenga amigos y esté yo solo, o que mis amigos sean exactamente 7. Porque si yo tengo 2 amigos, pues yo no voy a poder dividirlos, porque el 7 es un número primo. Tendría que partir de alguna manera los chocolates, o sea que ya nadie le va a corresponder una cantidad entera de chocolates. Igualmente, si yo tengo 5 amigos y tengo 7 chocolates, tampoco lo puedo dividir. Esa es la dificultad de los números primos a la hora de realizar operaciones aritméticas, que como no se pueden dividir, no se pueden simplificar, no se puede repartir, y eso nos puede complicar un poco a la hora, por ejemplo, de sumar fracciones o de simplificar, porque si tenemos una fracción donde el numerador y el denominador son primos o son números que no comparten ningún divisor, pues esa fracción no se va a poder simplificar más. Lo que ocurre es que no es tan fácil saber si un número es primo. Por ejemplo, estos primos que ven en pantalla es casi una obligación aprendérselos porque son los más comunes y en la gran mayoría de ejercicios, digamos, básicos, los números se pueden escribir con estos, puede que con algunos otros de los 100 primeros números primos, pero es que existen muchísimos números primos, existen infinitos números primos. Entonces, el saber si un número es primo o no es algo muy complicado y es justamente gracias a ello que la criptografía se basa en buena parte en encontrar números primos gigantescos. Es decir, si alguien lograra algún día encontrar una manera de determinar inmediata si un número es primo o no, esa persona acabaría con la criptografía actual. Puede ser que a muchas personas les parezca extraño, por ejemplo, que una circunferencia tenga 360 grados. Pues bien, resulta ser que este número es muy interesante por la gran cantidad de divisores que tiene. Es decir, nosotros dividiendo un círculo en 360 grados y no dividiéndolo, por ejemplo, en 100, tenemos la posibilidad de partirlo en muchos pedazos y que nos queden ángulos enteros, que es muy interesante. Muchas de las civilizaciones antiguas se interesaron mucho por los números y sus divisores porque gran parte de la teoría de números se centra justamente en analizar los divisores de un número, porque los divisores de un número nos dicen sus propiedades. Ya vamos a ver más adelante que justamente al descomponer un número en primos, que es un teorema, estamos mirando dentro del número, estamos conociendo como si fuera su propio ADN. Entonces, para las civilizaciones antiguas, los números con muchos divisores les parecían muy interesantes. Incluso, por ejemplo, los griegos encontraron un tipo de números que al sumar sus divisores se sumaban a sí mismos. Por ejemplo, el número 6. Al sumar sus divisores, el 1, el 2 y el 3 nos da 6. Y esa clase de números a ellos les parecía tan interesante que los llamaron los números perfectos. Pueden ver que en este caso la circunferencia tiene 360 grados gracias a los egipcios. ¿Y por qué nos es extremadamente útil? Porque podemos dividirlo en dos con ángulos de 180 grados, podemos dividirlo en 3 con ángulos de 120 grados, podemos dividirlo en 4 con ángulos de 90, podemos dividirlo en 5 con ángulos de 72. Noten que siempre son ángulos enteros. Podemos dividirlo en 6 y tendríamos ángulos de 60. E incluso podríamos seguir así, porque es que el número 360 tiene toda esa gran cantidad de divisores que ven en la parte de abajo. Por ese motivo es que ellos colocaron la circunferencia de 360 grados para poder partirla en todos esos pedazos sin ningún tipo de problema y que sigan quedando ángulos enteros. Asimismo, esa es la misma razón por la cual un minuto o una hora se dividen en grupos de 60. Bueno, todo esto se puede fundamentar y como estaba diciendo, todo esto tan interesante es gracias a un teorema matemático que se llama el teorema fundamental de la aritmética. Lastimosamente en este video no vamos a poder probarlo, pero puede que más adelante aquí mismo puedan encontrar la demostración. El teorema fundamental de la aritmética nos dice algo muy interesante. Nos afirma que todo número se puede descomponer de forma única en factores primos, es decir, que los números primos son una especie de bloques de construcción, son el ADN de todos los números. Todo número se puede descomponer en factores primos, es decir, que entre más primos tengas tú puedes caracterizar a todos los números por esos primos. Y por ese motivo, nosotros podemos realizar lo que se llama la descomposición en factores primos. Vamos a ver las aplicaciones.
La descomposición en factores primos se refiere a tomar un número, vamos a hacer un ejemplo con el 24, pero el proceso es exactamente el mismo. Lo único que es necesario para poder descomponer en primos es la persona tener conocimiento de algunos números primos. Como les digo, los números primos que vimos al principio son los más importantes, es muy bueno que los tengan memorizados, pero entre más primos sepan, pues es algo mucho mejor, van a poder descomponer más fácil los números en primos, a no ser que tengan una calculadora a la mano. Por ejemplo, con el 24 nosotros colocaríamos el 24 y pondríamos una barra vertical al lado. Y lo que haríamos sería empezar a tomar números primos que lo dividen y empezaríamos a afectar las divisiones. Ojo, no es importante que lo hagamos en orden. Por ejemplo, si tú te percatas que el 24 se puede dividir entre 3, pues excelente, puedes hacerlo de una vez. No es necesario ir de los números primos más pequeños a los más grandes. Lo que importa es dividirlo por todos los primos que podamos hasta obtener el 1. Por ejemplo, el 24, notemos que lo podemos dividir entre 2, entonces efectuamos la división y nos queda 12. El 12 lo podemos dividir entre 2, así que efectuamos la división y nos queda 6. El 6 lo podemos dividir otra vez entre 2, efectuamos la división y nos queda 3. Y el 3 lo podemos dividir entre 3, que también es un número primo, y nos queda 1. En este momento hemos terminado la descomposición en factores primos. Los números del lado de la derecha de la barra es la descomposición en primos. Y nosotros podemos escribir al número 24 originalmente como 2 por 2 por 2 por 3. Es decir, la descomposición en factores primos del 24 es 2 a la 3 por 3. ¿De qué nos sirve eso? Esto nos sirve, por ejemplo, para calcular muy fácilmente el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo y también para simplificar raíces. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. En primaria se suele enseñar un método que es algo tedioso y es un método algo ineficiente para encontrar el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo de un número. Lo que se hace es enlistar todos los divisores, en este caso el máximo común divisor, se enlistan todos los divisores de ambos números y se encuentra cuál es el más grande de ellos dos. Pero con los números primos es mucho más fácil. Teniendo la descomposición en factores primos, vamos a hallar el máximo común divisor de 84 y 18. Van a ver que va a ser algo trivial. Lo que hacemos primero es descomponerlos en primos. El 84 es 2 a la 2 por 3 por 7 y el 18 es 3 a la 2 por 2. Bueno, ahora el segundo paso es, digamos, escribirlos de tal manera que ambos tengan los mismos primos. Por ejemplo, el 18 no tiene el primo 7 entre sus divisores, pero nosotros podemos, digamos, ponérselo, escribiendo que es 7 a la 0, porque recordemos que 7 a la 0 es 1, entonces no nos afecta. De esta manera noten que ambos números los escribimos en primos y tienen los mismos primos. Y ahora lo único que vamos a hacer es tomar las potencias menores. Por ejemplo, en ambos lados tenemos el primo 2, pero en un lado, en el lado del 84, lo tenemos elevado a la 2 y en el otro lo tenemos elevado a la 1. Vamos a tomar el más pequeño. Entonces tomamos el a la 1. Noten que en ambos lados tenemos el 3, vamos a tomar el que tenga la menor potencia. En la menor potencia lo tiene el 84, que lo tiene a la 1. Y noten que en ambos lados tenemos el 7, pero vamos a tomar la menor potencia, es decir, vamos a tomarlo a la 0, que es la potencia que tiene el 18. Y ahora simplemente para hallar el máximo común divisor de 84 y 18, multiplicamos estos números que hemos tomado y nos da el máximo común divisor, sin necesidad de hacer listas, de hallar todos los demás divisores. No, este divisor, el 6, es el divisor más grande que los divide a los dos. Muy similarmente podemos hallar el mínimo común múltiplo de dos números. ¿Cómo? Bueno, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 84 y 18. Primero los descomponemos en primos, tal y como hemos visto. Luego de eso, de nuevo, lo escribimos de tal manera que ambos tengan los mismos primos. En este caso, agregando al 18 el primo 7, pero elevándolo a la 0. La única diferencia es que vamos a tomar la mayor potencia. Es decir, ahorita para hallar el máximo común divisor, tomábamos la menor potencia y ahora para hallar el mínimo común múltiplo, tomamos la mayor. Entonces, por ejemplo, en ambos lados tenemos el 2, pero la mayor potencia es el del 84, que lo tiene elevado a la 2. En ambos lados tenemos el 3, pues la mayor potencia es a la 2. Y en ambos lados tenemos el 7, pues la mayor potencia es a la 1. Luego multiplicamos estos números y nos queda que el mínimo común múltiplo es 252, sin tener que hacer listas, porque digamos, esta técnica clásica que es enlistar todos los múltiplos,
tendríamos que haber colocado muchísimos múltiplos del 18 hasta poder llegar al 252. Más de 10 múltiplos tendríamos que haber escrito, tendríamos que haber hecho muchos cálculos, mientras que con la descomposición en factores primos, simplemente tomando los números mayores, ya tenemos el mínimo común múltiplo. ¿Y la utilidad del mínimo común múltiplo cuál es? Pues muy fácil, con el mínimo común múltiplo podemos sumar fracciones heterogéneas de forma muy sencilla, porque primero hallamos el mínimo común múltiplo de todos los números del denominador y luego, gracias a este mínimo común múltiplo, podemos hallar cuál es el menor número por el cual debemos multiplicar las fracciones, por el cual debemos amplificarlas para que nos queden del mismo denominador, es decir, para convertirlas en homogéneas. Y la última aplicación que tenemos en este video de los números primos es la simplificación de raíces. Digamos, por ejemplo, que tenemos la raíz cuadrada de 12, pero eso también nos sirve para la raíz enésima de cualquier número. Lo que nosotros queremos hacer es simplemente descomponer el número de adentro en sus factores primos. Por ejemplo, el 12 es 2 a la 2 por 3. Y de esta manera, al sacar raíz en todas partes, noten que la raíz cuadrada de 12 es lo mismo que la raíz cuadrada de 2 a la 2 por 3, y eso es lo mismo que la raíz cuadrada de 2 a la 2 por la raíz cuadrada de 3. Esto por las propiedades que hemos visto de las raíces en general. Ahora noten que tenemos la raíz cuadrada de 2 a la 2 y nosotros podemos simplificar eso porque el 2 es positivo. Entonces, al sacar esa simplificación nos queda que la raíz cuadrada de 12 es 2 por la raíz cuadrada de 3, y esto es lo que nosotros decimos simplificar la raíz. Entonces, ¿en qué consiste simplificar una raíz? Descomponer en primos y intentar cancelar las raíces con las potencias que nos queden. De poderse, hemos simplificado la raíz. Y en la gran mayoría de ejercicios, por ejemplo, tipo ICFES, se pide las respuestas de esta manera, simplificando las raíces. O sea, que vean que la importancia de esos números primos. Así que es útil que verifiquen una lista corta, pues no tienen que aprenderse los primeros 100 números primos, desde luego que no, pero sí aprenderse, por ejemplo, hasta el 19. De esa manera les va a ser muy útil poder simplificar en estos exámenes, para poder simplificar raíces, sumar más fácil las fracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas otras aplicaciones que tiene, por ejemplo, simplificar. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo, que ya sería empezando el repaso de álgebra básica.